Bueno, esto es una comparecencia para valorar y hacer unas declaraciones sobre el auto de la audiencia, desestimando el recurso que el señor Jiménez y la señora González Blanquero pusieron contra el archivo de lo que querían que fuera, pero que no ha sido nada, casos de los cines de Utrera. Yo, porque todo sea meridianamente claro, me voy a remitir a la sentencia, bueno, a la sentencia no, al auto en este caso, que firman 6 magistrados. Si no, 6 magistrados firman este auto de la audiencia en el que se desestima el recurso y se archiva definitivamente la denuncia que en su día el señor Jiménez y la señora González Blanquero me pusieron por una supuesta malversación en el tema de los cines, y lo archiva porque no hay ningún indicio de delito. El auto acaba de manera muy breve, ¿no? Y dice que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la acusación contra el auto de sobreseimiento del 4 de octubre de 2023, dictado en el procedimiento del Tribunal del Jurado 123 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Utrera, confirmando por nuestros propios razonamientos la resolución de sobreseimiento y archivo. La presente resolución es firme y contra la misma no procede recurso alguno, es decir, archivado definitivamente. Creo que es importante analizar esos razonamientos de los que la audiencia habla, y para ello, bueno, pues creo que el propio auto, para que nadie tenga la menor duda, pues lo deja claro, ¿no? En la página 6 el propio auto dice que, intentando, bueno, pues establecer cuál es el objeto del mismo, y dice que es abordar el fondo del recurso sobre la existencia de indicios o no del delito de malversación de caudales públicos. Es decir, no se va a dedicar a otra cosa, va a analizar si hay indicios o no del delito, es decir, si cometí algún delito. Aquí no vamos a hablar de otras historias, ni se pueden inventar lo que quieran, pero eso es de lo que habla el auto, y el propio auto dice que el sobreseimiento, que en este caso es lo que se ha producido, será procedente si la investigación previa permite descartar con total seguridad o con la suficiente certeza la comisión del delito o el carácter delictivo de los hechos, y que además se hayan agotado todas las diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos sin que se pueda pensar en ninguna diligencia de investigación adicional. Es decir, habla que el sobreseimiento será procedente si se permite descartar con total seguridad o con la suficiente certeza la comisión del delito, como al final es lo que ocurre en este caso. Vuelve a insistir la propia audiencia en qué es lo que pretende, y habla de abordar si concurren los elementos incriminatorios con relación al delito de malversación. Repito, la audiencia se pronuncia sobre si hay algún indicio de delito que yo cometiera el delito de malversación, que fue sobre lo que denunciaron y sobre lo que llevan mintiendo durante más de 3 años el actual alcalde de Utrera y la señora González Blanquero. Si avanzamos en el auto, en el punto de los razonamientos jurídicos, como digo, hay una clave, ¿no? Y en la página 11, pues el juzgado, en este caso la audiencia provincial, ya se pronuncia sobre si hay o no sobreprecio, que era de lo que se me acusaba en su día, ¿no? Y dice literalmente: hemos de entrar a analizar si concurren o no indicios relevantes suficientes de la comisión del delito de malversación, pudiendo ya avanzar que de las diligencias practicadas y sin haberse solicitado otras, no entendemos que haya quedado suficientemente acreditada una conducta de gestión desleal por los responsables del consistorio de Utrera. Repito, podemos avanzar que de las diligencias practicadas no entendemos que haya quedado suficientemente acreditada una conducta de la gestión desleal del juzgado de los responsables del consistorio de Utrera. Es decir, por mi parte, incluso esas supuestas valoraciones que hacía el señor Jiménez
El propio auto recoge valoraciones de este local en el que estamos por valor de 2.104.000 euros, hecha por el ayuntamiento en su día, el valor catastral que es de más de 2 millones de euros, otras valoraciones por otras tasadoras de 2.200.000 euros, de 2.163.000 euros, y que además habla de que la compra fue totalmente transparente, ya que se adopta incluso en una sesión plenaria, no se oculta nada. Por lo tanto, se confirma lo que habíamos planteado en su día, o lo que yo defendía en su día, que al final había sido un buen negocio para el ayuntamiento, que algo que valía 2 millones de euros lo habíamos comprado por 680.000 euros. Llega a la conclusión el juzgado que, y esto es importante porque al final es lo que ratifica el archivo, que teniendo en cuenta los presupuestos fácticos y jurídicos que se han ido exponiendo, el débil, equívoco y ambivalente material probatorio carece de actitud para generar la mínimo de certeza que justifique la prosecución de esta causa y procede a acordar el sobreseimiento y consiguiente archivo de las actuaciones. Por cuanto de los hechos denunciados y con las diligencias que constan practicadas, no se infieren indicios relevantes con virtualidad eficiente como para extrapolar la conducta denunciada en los términos interesados por la parte recurrente. Es decir, que no hay nada. Y como digo, como empecé, el juzgado dice, la audiencia desestima el recurso de apelación, declara el sobreseimiento y archivo y además en sentencia firme contra la que no cabe recurso. Esta es la realidad. Esta es la realidad de los papeles, esta es la realidad de los documentos y esta es la realidad de las resoluciones judiciales. Cualquier cosa, cualquier otra cosa es simplemente mentira. Una más, una mentira más, una calumnia más, una indecencia más a las que nos tiene acostumbrados ya el señor Jiménez y la señora González Blanquero. Y he querido dar la rueda de prensa aquí, porque esto ya es un lugar simbólico. Esto es un lugar que retrata a los mentirosos y en el que cuando uno pasa por la puerta sabe quién cumple su palabra y quién se dedica a la mentira. Porque han sido 3 años, más de 3 años de mentiras, casi 4 años de mentiras. Cada vez que el señor Jiménez o la señora González Blanquero pasen por la puerta de este centro comercial o vengan al cine, no tendrán más remedio que recordarlo. Igual que cuando yo pase, pues bueno, me recordará que cumplo mi palabra, que me hago eco de las peticiones de mis vecinos y que apuesto por Utrera. Porque en su día apostamos por Utrera. Apostar por servicios públicos, apostar por una ciudad que mira al futuro, por una ciudad inconformista y apostar por la cultura y el ocio de los jóvenes, el ocio de los mayores y una ciudad, como digo, viva. El tiempo al final ha puesto cada uno en su sitio. Yo soy un servidor público honrado, como no lo digo yo, lo dicen los jueces, y el señor Jiménez y la señora González Blanquero son unos mentirosos sin escrúpulos que hacen cualquier cosa por llegar al poder. Lo repito, son unos mentirosos sin escrúpulos que hacen cualquier cosa para llegar al poder. Me remito al auto, no hay indicios, todo ha sido una fabulación del señor Jiménez y su obsesión conmigo y con llegar a la alcaldía. Casi 4 años de mentiras y de acoso que necesitarían, si tuvieran dignidad, primero una disculpa y luego que se fueran a su casa. Lo dije en octubre y lo vuelvo a decir ahora. Primero una disculpa y luego que se vayan a su casa. Porque hace aproximadamente 2 años, en una discusión acalorada en el Pleno, se lo dije al señor Jiménez cuando pedía mi dimisión, cuando era alcalde. Si aquí hubiera habido algún indicio de delito, yo me hubiera ido. Pero también le dije que si se archivaba definitivamente, el que se tenía que ir era él. Se lo dije hace más de 2 años. Está grabado, está en las actas y en las videoactas del ayuntamiento. Por lo tanto, como no hay un solo sobreindicio, como no hay un sobreprecio, no hay una trama, no hay un fraude, todo está en la imaginación del señor Jiménez, como dicen los jueces, quien tiene que irse ahora es él. Esa es la realidad. Solo ha habido mentiras y una campaña salvaje contra mi persona, que personalmente quiero denunciar. Panfletos
insultos continuos, rumores sobre mi vida personal, sobre mi casa. Bueno, la verdad que es lo que han hecho siempre. Es lo que han hecho siempre. Y lo que siguen haciendo son matones de la política, con prácticas pseudomafiosas. Intentan destruir al enemigo, al contrario, destruir en lo personal, en lo político, cuando en la política lo que hay que hacer es discutir, consensuar, avanzar. Pero bueno, el matonismo político es la seña de identidad del señor Jiménez y de los que tiene alrededor. Lo estamos viendo últimamente en los propios plenos municipales. Bueno, yo creo que los que me conocéis, que son muchos en Utrera, muchas personas en Utrera me conocen, saben que además de honrado, cobarde no. Por lo tanto, no me van a cobardar, no me van a chantar, ni van a hacer que dé un paso atrás. Seguiré peleando y seguiré luchando por esta ciudad, porque avance y porque no se quede estancada como lleva 8 meses. Me siento querido, me siento apoyado, tengo una familia feliz, muchos amigos que me quieren. Eso a lo mejor es la envidia también de otros y de otras, tener una familia feliz y amigos que te quieren. Tengo compañeros y compañeras de un partido basado en la fraternidad, que también puede ser la envidia de algunos y algunas. Y lo que tengo, lo tengo gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo, a la educación que me dieron mis padres y a la colaboración, sin duda, de mi vida, de mi mujer, y todo lo que tenemos lo hemos conseguido los dos con nuestro esfuerzo. Mis estudios de ingeniería industrial, todo el tiempo que estuve trabajando en la empresa privada y ahora el tiempo que he estado como servidor público. Por lo tanto, quiero agradecer a mi familia, especialmente a mi mujer, a mis hijos y a mi madre, a todos mis amigos, que algunos lo han pasado muy mal, porque ese matonismo político también se ha practicado contra mis amigos, a los que se les ha acusado, se les ha intentado hacer la vida imposible simplemente porque eran amigos míos. A mi partido y a mis compañeros y compañeras, tanto de la agrupación local de Utrera como de la agrupación provincial de Sevilla, de la que tengo el honor de ser vicesecretario general del PSOE de Andalucía y del PSOE. Y, por supuesto, a los cientos de vecinos de Utrera que durante todo este tiempo me han estado apoyando, y a todas las muestras de cariño que desde que ya en octubre se cerró el asunto por primera vez y ahora definitivamente me han estado dando muestras de ánimo. Y la pregunta es muy sencilla: ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa con esta ciudad? Porque tenemos un gobierno dirigido por un revanchista incapaz, sin proyecto de ciudad, que lo que tenía que hacer era dimitir e irse, por decencia, pero que sabemos que no lo va a hacer. Un proyecto que está basado simplemente en el revanchismo político, en intentar deshacer lo que otros dejaron hecho simplemente porque fueron otros los que lo hicieron, porque los proyectos lleven mi sello o el sello del PSOE de Utrera, se juega a destruir y hacer parar y retroceder esta ciudad. Y tenemos casos muy concretos, ¿no? Pues la realidad es que hoy día, 8 meses después de que el señor Jiménez llegara a la alcaldía y el Partido Popular, Utrera está peor que hace 8 meses. Pero eso es una evidencia que todo el mundo constata, ¿no? Porque no se puede gobernar desde el revanchismo. Y ya digo que hay casos concretos. ¿Por qué no se municipaliza y se da solución definitiva a la recogida de basura en la limpieza pública? Cuando todo el mundo sabe que la solución es la municipalización. Simplemente porque la propuso el PSOE. ¿Por qué se tiene como se tiene La Vereda, una obra emblemática financiada por Europa? Porque es un proyecto del PSOE. ¿Por qué está el Parque Cristo de los Afligidos, que da auténtica vergüenza? Porque es un proyecto del PSOE. ¿Por qué separar el proyecto de Vistalegre con financiación europea? Porque es un proyecto del PSOE. Fijaros, lo de Vistalegre sí, hay un tema que me gustaría decir. Hoy día, precisamente esta mañana en la radio, estaban hablando de que una de las soluciones a la sequía es reutilizar las aguas de las depuradoras. Pero si el proyecto de Vistalegre llevaba la reutilización del agua de la depuradora de Utrera, en concreto 40.000 metros cúbicos, que vienen a ser unas 80 piscinas al año, unas 80 piscinas como la piscina de Vistalegre, más o menos. 80 piscinas de reutilización de aguas.
¿Por qué no se asfalta la avenida de los Naranjos o la avenida Bate Marchena? Porque son proyectos del PSOE. ¿Por qué no se compran definitivamente las viviendas de Antonio de Nebrija, que precisamente el señor Jiménez dejó de pagar y por su culpa cayeron en manos de los bancos? Porque el acuerdo fue mío con el fondo. El transporte gratuito, las rotondas, el paseo de consolación. ¿Por qué no se abre el albergue para personas sin hogar? Este gobierno va a pasar a la historia porque la primera decisión que tomó fue cerrar un albergue para personas sin hogar. Esa es la realidad. Hemos sido pacientes, ¿eh? Le hemos dado tiempo al gobierno para que hicieran algo. ¿Alguien me puede decir qué es lo que ha hecho este gobierno? ¿Alguien me puede decir cuál es su proyecto para esta ciudad? No han hecho nada, ni se sabe. Bueno, sí, han hecho una cosa, ¿eh? Subieron la basura un 27%. La basura, el año 2024, el gobierno del Partido Popular, que no sube los impuestos, va a costar un 27% más que el año pasado. No son capaces de resolver ni un problema del día a día, es lo más básico. Por lo tanto, estamos mucho peor. Llegaron con mentiras y siguen con mentiras, porque le dejamos casi 30 millones de euros en las arcas municipales para que pudieran hacer todos los proyectos que estaban lanzados, que habíamos planificado, y los suyos también. Repito, casi 30 millones de euros en las arcas municipales, y no lo digo yo, ¿eh? El día que yo salgo de la alcaldía y entra él, los dos firmamos el documento donde decía cuánto dinero había en las cuentas del ayuntamiento. Casi 30 millones de euros. Nunca había tenido el ayuntamiento tanto dinero. Nunca. Por lo tanto, que se dejen ya de excusas, que nos intenten plantear qué es lo que quieren hacer con Utrera, que no tienen nada. Por lo tanto, y termino, a modo de conclusión, el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Yo soy una persona honrada, un servidor público honrado, y no lo digo yo, lo dicen los jueces, y el señor Jiménez es un mentiroso sin escrúpulos que llega al poder utilizando malas artes. Es incapaz, es revanchista y no tiene proyectos para Utrera. Por lo tanto, desde aquí, pensando que las malas artes no pueden salir gratuitas, pensando en lo que le dije hace 2 años y sobre todo pensando en la ausencia de proyecto para esta ciudad, creo que el señor Jiménez lo mejor que puede hacer es dimitir. Ese será el mejor servicio que le pueda hacer a Utrera. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas. Bueno, eso, yo creo que hay debates que cuando llegue el tiempo llegarán y tocarán, y el candidato a la alcaldía de Utrera lo tiene que decidir los militantes del PSOE de Utrera cuando sea el momento. Yo, evidentemente, ahora mismo estoy donde estoy, tengo la responsabilidad no poca de ser secretario general de la agrupación, de ser vicesecretario general de Sevilla, y además de asumir la responsabilidad de haber encabezado la candidatura en las últimas elecciones municipales. No he rehuido nunca ninguna responsabilidad y no lo voy a hacer ahora. Bueno, pues no lo sé. Evidentemente, yo le he pedido su dimisión, como ya había adelantado hace 2 años. Me imagino que no lo va a hacer, porque ya lo conocemos. Y probablemente, bueno, intenten poner otra vez la máquina de la mentira, el ventilador, y intenten, bueno, inventarse cualquier excusa. Pero ya digo, el auto está ahí, creo que es suficientemente claro, que entra en ver si había indicios de delito y concluye que no hay indicios de delito. No hay otra razón. Probablemente salgan por petenera e intenten justificar lo injustificable. La realidad es que son unos mentirosos. La realidad es que todo lo que habían dicho era mentira y que era una denuncia falsa. Esa es la realidad.
Bueno, nosotros somos una agrupación de alto valor añadido y así lo estamos demostrando constantemente en los últimos años, ¿no? Para nosotros una satisfacción que cualquier militante tenga un puesto de responsabilidad, es bueno para la agrupación, es bueno para la ciudad y bueno, sí, especialmente en la presidencia, la presidenta de la agrupación, que además Silvia tiene una trayectoria creo que intachable de servicio público y de profesionalidad, pues todavía más satisfechos, ¿no? Creo que es una buena noticia, hombre, me imagino que para ella, para nosotros y para Utrera. Una última cuestión, al menos por mi parte, han denunciado hoy el tema de las terrazas. Mm. ¿Cómo está el tema? Bueno, pues lo vemos con mucha preocupación porque es lo que nos transmiten los hosteleros. De repente, bueno, pues este gobierno que iba a dejar hacer de todo, ¿no? Y que iba a salvar Utrera y la economía, y pues a lo que se está dedicando es, como digo, he dicho antes, a deshacer. Ahora, pues se dedica a deshacer autorizaciones, permisos, avances, digamos, pongámosle el nombre que queramos, para que los negocios de hostelería pudieran desarrollarse, ¿no? Y nos preocupa mucho porque, bueno, en donde vivimos, como vivimos y con los hábitos que tenemos, pues las terrazas de los establecimientos de hostelería son muy importantes para los hosteleros, para la ciudad, y nos preocupa sobre todo que se tomen decisiones unilaterales como parece que se han tomado por parte del ayuntamiento, ¿no? Y que haya terrazas que estaban funcionando muy bien, que estaban solucionando problemas históricos por que se han desplazado a aparcamientos, pues que se intente quitar, por ejemplo, ¿no? Entonces creemos que el gobierno tendría que pararse a pensar, a ver si va a pegarle un rejonazo gordo a la economía de la ciudad.